No sé si alguna vez has escuchado sobre la famosa Cueva de los Muertos en México. Esa que, según las leyendas, es un portal al inframundo, un sitio que desde tiempos ancestrales está rodeado de misterio y temor. Quienes viven cerca siempre cuentan lo mismo, que algo oscuro y desconocido habita en ese lugar. Cuando era niño, recuerdo que mis abuelos solían contarnos historias alrededor del fuego, y la Cueva de los Muertos era un tema que siempre surgía. Nos advertían, con la seriedad de alguien que ha visto demasiado en la vida, que nunca, bajo ninguna circunstancia, nos acercáramos a ella. Decían que aquellos que se aventuraban demasiado cerca de la entrada escuchaban voces, como susurros, y hasta algunos creían ver sombras que se movían por dentro, esperando. En el pueblo todos hablaban de los extraños eventos que ocurrieron en la cueva hace años, especialmente de un suceso que nadie parecía poder olvidar. Se decía que un grupo de exploradores había llegado a la región para investigar el lugar. Eran jóvenes y valientes, de esos que no creen en leyendas ni maldiciones. Pero esa expedición terminó en desastre, o al menos eso cuentan. De todo el grupo, solo uno regresó, y lo hizo en condiciones tan extrañas que desde entonces todos han evitado hablar del tema. La historia que más me impresionó de pequeño fue la de esos exploradores, y el único sobreviviente era conocido en el pueblo como el que volvió. Nadie sabía su verdadero nombre, él vivía apartado, en las montañas, y rara vez se le veía en el pueblo. Algunos decían que estaba maldito, que la cueva le había robado algo más allá de su cordura. Un día, en uno de esos raros momentos en que el sobreviviente bajó al pueblo, tuve la oportunidad de cruzarme con él. Yo tenía curiosidad, y quizás algo de imprudencia, así que me acerqué y le pregunté por qué nadie debía acercarse a la cueva. Me miró fijamente, con una mirada que aún recuerdo. No era una mirada de miedo, sino de profundo agotamiento, como si las palabras fueran demasiado pesadas para pronunciarlas. Esa cueva no es para los vivos, me dijo. No sabes lo que significa entrar ahí, cuando escuchas el eco de las almas atrapadas. Ellas no descansan, y no te dejarán descansar nunca si entras. No importa cuánto te alejes de la cueva, siempre volverán en tus sueños, en las sombras, en cada lugar al que vayas. Desde ese día, no pude dejar de pensar en lo que él había dicho. La simple idea de ese lugar me perseguía, y aunque mi familia me advertía que debía evitarlo, había algo que me llamaba, una extraña atracción que no podía comprender. Los días pasaron y, aunque intenté olvidarme de lo que me había contado el sobreviviente, algo dentro de mí no podía dejarlo ir. Era como si esa historia, esa cueva, se hubiera implantado en mi mente. Incluso mis sueños comenzaron a llenarse de imágenes de sombras danzando en un vasto vacío oscuro. Veía figuras en movimiento, sombras que parecían llamarme, y aunque nunca veía sus rostros, sentía la pesada presencia de algo o de alguien. Una noche, después de una tormenta fuerte que dejó los caminos intransitables, me quedé despierto pensando en la cueva. Me repetía una y otra vez que no debía ir, que era peligroso, pero esa vocecita de curiosidad, la misma que me había acompañado toda mi vida, no me dejaba tranquilo. Sin pensarlo demasiado, tomé mi linterna, una mochila y una cuerda, y me encaminé hacia las montañas. El trayecto era espeluznante. A cada paso, el silencio del bosque se volvía más denso, casi asfixiante, y la oscuridad parecía engullir todo a mi alrededor. Llegué a la entrada de la cueva justo cuando la luna, entre nubes, arrojaba una tenue luz sobre el paisaje. Me detuve un momento, dudando, pero al final la curiosidad pudo más que el miedo. Al adentrarme en la cueva, el aire cambió. Era más denso y frío, como si me estuviera sumergiendo en otro mundo. Encendí mi linterna, y los haces de luz apenas lograban iluminar las paredes cubiertas de extrañas marcas. Eran símbolos antiguos, grabados que parecían tener vida propia. A cada paso, el eco de mis movimientos resonaba, amplificándose en la vasta oscuridad de la cueva.
El silencio se volvió ensordecedor y mi respiración se convirtió en el único sonido en ese abismo. Mientras avanzaba, comencé a sentir una presencia. Era como si alguien o algo me estuviera observando desde las sombras. Cada vez que giraba la cabeza para mirar, no veía nada, pero la sensación persistía, más intensa con cada paso. Después de un rato, escuché un murmullo suave, como voces en susurros lejanos. No lograba entender lo que decían, pero sentía el peso de esas palabras, cargadas de tristeza y desesperación. Fue entonces cuando vi algo en el suelo, huesos. Al principio, pensé que eran restos de animales, pero al examinar más de cerca, me di cuenta de que no era así. Eran humanos. Huesos antiguos, desperdigados, y algunos incluso estaban incrustados en las paredes de la cueva, como si formaran parte de su estructura misma. Con cada paso que daba, el ambiente se volvía más pesado, casi sofocante. Los murmullos aumentaban, mezclándose con el eco de mis propios movimientos, hasta que un susurro claro sobresalió entre todos. No estás solo aquí, mi corazón latía con fuerza. Pero una extraña atracción me impulsaba a seguir adelante. Como si hubiera algo esperando en lo profundo de la cueva, algo que necesitaba ser descubierto. Unos metros más adelante, mi linterna captó un destello. A un lado de la pared había una abertura más pequeña, casi escondida. Me agaché y, con cuidado, me deslicé hacia ese espacio angosto. Al otro lado, me encontré en una especie de cámara, mucho más amplia y completamente oculta a la vista. Era evidente que nadie había estado allí en mucho tiempo, el polvo lo cubría todo y el silencio era absoluto. En el centro de la cámara, había una especie de altar de piedra, cubierto de símbolos aún más intrincados que los anteriores. Frente al altar, una figura esquelética, vestida con ropajes antiguos, parecía vigilar el lugar. Mi respiración se detuvo por un instante al ver esos restos humanos, como si estuvieran esperando algo, como un guardián de secretos ancestrales. Al final de ese largo túnel, la oscuridad no solo era física. Sentía un peso extraño en el aire, como si algo o alguien estuviera observándonos. Avanzamos, pero cada paso parecía llevarnos más lejos de cualquier posible salida. El viento frío se filtraba por las paredes, haciendo que todo pareciera aún más siniestro. Y entonces lo escuché, susurros. No eran los murmullos usuales que uno podría escuchar en una cueva, eran voces. Voces antiguas, llenas de sufrimiento y angustia, como si cada una de ellas contara una historia de dolor y muerte. Mis compañeros también lo escucharon. Nos miramos entre nosotros, todos con la misma expresión de terror en nuestros rostros. Uno de ellos sugirió que regresáramos, pero antes de que pudiéramos tomar esa decisión, una sombra gigantesca apareció en la pared de la cueva. No era una sombra normal, se movía de forma antinatural, como si estuviera viva. El pánico comenzó a apoderarse de nosotros. Las luces de nuestras linternas empezaron a parpadear, y en ese momento, supe que no estábamos solos. Algo, o alguien, nos había estado observando desde que entramos a esa cueva. Decidimos correr, pero al hacerlo, parecía que la cueva se extendía sin fin. No importa cuánto corríamos, nunca parecía haber un final. Finalmente, uno de nosotros tropezó y cayó. Al detenernos para ayudarlo, nos dimos cuenta de que habíamos llegado a una cámara enorme, llena de restos humanos. Cráneos y huesos apilados, algunos cubiertos de polvo, otros más recientes. El aire estaba pesado, y la sensación de muerte era inconfundible. Este era el lugar del que hablaban las leyendas. Estábamos rodeados de restos humanos, y en medio de esa cámara sentíamos que la cueva nos estaba juzgando. Como si esos huesos fueran testigos de nuestras vidas, de nuestros errores, y de nuestro atrevimiento al haber entrado en un lugar tan sagrado. Comenzamos a retroceder, intentando mantener la calma, pero la sensación de estar siendo observados aumentaba.
Era como si una presencia nos siguiera a cada paso, y el eco de nuestros movimientos se sentía más pesado, como si algo invisible se moviera al unísono con nosotros. Entonces, uno de mis amigos, con voz temblorosa, señaló un rincón oscuro en el fondo de la cámara. Una sombra empezó a moverse en la penumbra. Al principio pensamos que era nuestra imaginación, el cansancio o el miedo jugando con nuestra percepción, pero no, la sombra era real y se iba acercando lentamente. Era una figura humana, alta y encorvada, con una mirada vacía y oscura que parecía absorber la poca luz que emitían nuestras linternas. Intentamos no hacer ruido, con la esperanza de que aquella entidad no se diera cuenta de nuestra presencia. Pero cuando uno de nosotros accidentalmente pateó un cráneo que cayó haciendo eco en la cámara, la figura se detuvo y dirigió su mirada directamente hacia nosotros. La atmósfera se congeló, sabíamos que estábamos en peligro. Sentíamos que aquel ser no pertenecía a este mundo, que era algo que habitaba entre el umbral de la vida y la muerte y que no perdonaría nuestra intrusión. En ese momento, la figura comenzó a acercarse más rápido y todos supimos que debíamos salir de allí. Nos dimos la vuelta y empezamos a correr a través de los túneles, sin mirar atrás. El eco de nuestros pasos resonaba en las paredes, mezclándose con el sonido de una respiración pesada y unos pasos que no parecían ser los nuestros. Esa presencia parecía estar persiguiéndonos, acelerándose a medida que nosotros lo hacíamos, como si disfrutara de nuestro miedo, alimentándose de nuestra desesperación. De repente, uno de mis amigos tropezó y cayó. Nos detuvimos para ayudarlo, pero justo en ese momento sentimos una presión en el aire, un peso indescriptible que nos hacía sentir que algo estaba a punto de atraparnos. Levantamos a nuestro amigo lo más rápido que pudimos, y sin mirar atrás, seguimos corriendo hasta que finalmente vimos la luz de la salida de la cueva. Al cruzar el umbral, sentimos como la presión desaparecía de inmediato, pero el miedo y el impacto de lo que habíamos experimentado se mantenían firmes en nuestros cuerpos. Nos quedamos en silencio, con la respiración entrecortada, mirando hacia la oscuridad de la entrada. La sensación de que aquella figura seguía observándonos desde el interior de la cueva era inquebrantable. Nos habíamos adentrado en un lugar prohibido, y aunque logramos escapar, sentíamos que habíamos dejado una parte de nosotros ahí dentro, como si la cueva se hubiese quedado con algo nuestro en venganza por nuestra intrusión. Los días posteriores fueron extraños. A cada uno de nosotros le sucedieron cosas inexplicables. Mi amigo, que había tropezado en la cueva, comenzó a escuchar susurros en su habitación por las noches, voces que decían su nombre. Otro de los chicos tenía pesadillas constantes en las que aquella figura oscura aparecía, con su rostro de sombras, mirándolo en silencio, sin moverse. Yo también experimentaba una especie de paranoia constante, sintiendo como si alguien estuviera siempre detrás de mí, vigilándome, justo fuera de mi campo de visión. La gente del pueblo nos advirtió que esto era solo el comienzo. Los espíritus de la cueva no olvidan a quienes los desafían, nos dijeron algunos ancianos. Quienes perturban el descanso de los muertos traen su ira sobre ellos. Aunque con el tiempo estos eventos disminuyeron, la sensación de que algo cambió en nosotros no se fue. Sabíamos que habíamos cruzado un límite, que habíamos traspasado una barrera que no debíamos haber tocado. Cada uno de nosotros siguió con su vida, pero el recuerdo de la cueva y aquella figura sigue presente, escondido en lo profundo de nuestras mentes. Cada vez que veo una sombra extraña o escucho un susurro en el silencio de la noche, no puedo evitar recordar aquella cueva y preguntarme, ¿realmente escapamos o algo de nosotros se quedó allí para siempre?